yo vivía con miedo en mi casa. O sea, literal, yo vivía con miedo. Y a mi mamá eventualmente también le empecé a tener miedo. ¿Te pegaba tu papá y tu padrastro? Mis padrastros. No sé, o sea, no te sabría decir. Lo único que te puedo decir es... el alcohol fue un denominador común en todos. A mí me costó mucho trabajo entender. Creo que lo vas agarrando con la edad y con madurez y con putazos de la vida. Esa es la realidad. Que hay veces que por más que tengas un lazo familiar, hay veces que no perteneces a ese círculo. Platícame un poquito de cómo fue tu infancia, cómo creciste, para ponernos todos en contexto. Ok, uy, ahí les va. Pues mira, sí, soy de Ciudad de México. Pues yo tuve una infancia muy problemática. Vengo de una familia con un machismo brutal. Yo ya llevo más de 10 años distanciada de mi familia. Vengo de un sistema familiar en el que las mujeres no tienen permitido estudiar una carrera universitaria y más que no lo tienes permitido no está bien visto y un poco no bien visto en un sistema familiar con creencias súper limitantes es un no lo puedes hacer, ¿no? Mi mamá no estudió una carrera, mi mamá siempre fue ama de casa, mis tías, mi todo. Entonces yo crecí en un sistema en el que el hombre lleva las riendas económicas de todo y la mujer está para ser la esposa perfecta. Y ahí sí te puedo decir que no hay una falla en las mujeres de mi familia. Tuve un papá alcohólico, drogadicto, mi mamá también fue alcohólica, entonces fue muy complejo porque además yo fui la hija grande y me tocó comportarme como mamá de mis hermanos, me tocó cuidar a mis papás, ¿no? Porque al final los dos eran alcohólicos, entonces yo tenía que cuidarlos ellos, yo tenía que recogerlos de las pedas, yo tenía que cuidarlos, me aguanté muchísimo maltrato físico, al grado, lo escuchaste ayer en la conferencia, que a los 14 me salí de mi casa, imagínate. Desde ahí puedes ver un poco. ¿Y dices que actualmente tienes 10 años distanciada de tu familia? Sí, más o menos. De mi mamá tuve una intermitencia hace unos años. Volví a retomar el contacto con ella, pero otra vez lo volví a cerrar. De mi papá biológico, porque tuve además varios padrastros. De mi papá biológico sí ya llevo distanciada años. ¿Por qué te sales de tu casa a los 14 años? Mira, a mí me costó mucho trabajo entender. Creo que lo vas agarrando con la edad y con madurez y con putazos de la vida. Esa es la realidad. Que hay veces que por más que tengas un lazo familiar, hay veces que no perteneces a ese círculo, ¿no? Yo al principio pues los odiaba, o sea, te puedo decir, desde el maltrato psicológico y físico que viví desde chica en mi casa, yo decía, aquí no hay amor para mí, o sea, no me dejan ser yo. Mi papá quería un hombre, entonces me educó como hombre, pero con las limitantes de que yo era una mujer. Nunca recibí afecto, o sea, no puedo tener en mi cabeza una imagen de mi mamá abrazándome, para que me entiendas, o sea, mi familia era súper fría. Y recibí mucho maltrato psicológico porque la violencia se daba en el alcoholismo de mi familia, ¿no? Pero entonces era este maltrato psicológico de sobrios, pues te queremos y te respetamos, pero en etapa de ebriedad, pues Dios te bendiga, ¿no? Después tengo un hermano, me toca protegerlo, después una hermana, me toca protegerlo y fue, la verdad, horrible. Te puedo decir que fue horrible. Cuando tomo la decisión de irme de mi casa, ya lo conté, pero si quieres, no sé si más adelante, me toca la fortuna de poder ir a un centro nacional de alto rendimiento. Esa fue mi manera de escaparme, ¿sabes? Después ahí tengo toda otra historia. ¿Centro Nacional de Alto Rendimiento de qué? O sea, es para atletas en general. Este en específico está en Monterrey. Okay. Pero bueno, ahí me tocó a mí estar centralizada. Yo hacía atletismo, entonces yo era atleta. Y pues nada, me fui... Intenté como siempre conectar con mi familia, escribirles, decirles como los respeto, respeten que yo quiero estudiar, o sea, no quiero hacer nada malo, quiero estudiar, quiero superarme, quiero ser una mujer que no dependa de un hombre, porque en mi cabeza el depender de un hombre era, pues estás expuesta a violencia. Sí. Así de fácil. ¿Y qué te va a dar esa libertad? Tener tu lana y tú decidir para estar con quien quieras. Y eso a mi familia fue un cambio de paradigma y una rebeldía que no iban a permitir. Después de muchos años lo entendí, pero nunca pude restablecer contacto con mi familia. O sea, mi papá y mi mamá hasta la fecha están súper en contra de lo que hago, que es ser empresaria. ¿Cuál era tu aspiración en ese momento? O sea, mi meta no era el alto rendimiento. Para mí el alto rendimiento fue un escape de mi casa sin tener que estar en condiciones de calle. Esa es la realidad. No tenía idea qué quería hacer de mi vida. O sea, yo lo único que sabía era que me tenía que salir de mi casa, que no podía estar ahí porque, o sea, te lo abro tal cual. Yo hubo un momento de mi vida en el que dije, a mí me van a matar en mi casa. O sea... Eran unas madrizas y era una desestabilidad tan cañona que yo dije, un día me van a matar. O sea, yo me tengo que salir de aquí porque no la voy a armar. Y yo por más que hablaba con mi mamá y le decía, ma, o sea, un día me va a matar mi papá, o sea, un día me va a matar mi padrastro, un día algo va a pasar.
Y mi mamá decía, sí, pero pues ¿cómo nos mantenemos, no? Y O sea, ¿te pegaba eso. tu papá y tu padrastro? Mis padrastros. ¿Cómo está ese tema? De todo. O sea, tuve dos padrastros. Ok. Mi papá biológico y después tuve dos padrastros en la familia. No sé, o sea, no te sabría decir. Lo único que te puedo decir es el alcohol fue un denominador común en todos. Y definitivamente todos son buenas personas, pero pues es que con el alcohol eres otra persona. Entonces, pues no sé. O sea, creo que se juntó el machismo con el alcohol y demás. Y pues siempre me tocó sufrirlo. Además, pues en ese momento yo era la única mujer, niña de mi familia. ¿Sabes? Ya después nació mi hermana. Para mi hermana le saco 16 años. O sea... ¿Tú llegaste a pensar que el maltrato te podía matar? ¿Se lo decías a tu Sí. mamá? Sí, 1000 veces. Se lo dije 1000 veces. O sea, de verdad, yo vivía con miedo en mi casa. O sea, literal, yo vivía con miedo. Y a mi mamá eventualmente también le empecé a tener miedo. ¿No? O sea, mi mamá... La parte varonil de mi familia era agresiva. La parte de mi mamá era más depresiva. ¿Sí me explicó? Ok. O sea, el alcohol la tumbaba. Pero después mi mamá también empezó a ser agresiva. Entonces yo dije, híjole, o sea, la parte entre comillas, no que me protegía, pero que por lo menos sufríamos juntas, ahora ya también se volvió agresiva. Entonces yo dije, no, esto se va a poner gravísimo en algún momento. Sí temí por mi vida muchísimas veces en mi casa. ¿Qué hacías cuando tenías miedo en tu vida? En decir, pues estabas muy chava. Era una niña, Sí. pues nada, lo que una niña puede hacer, ¿no? O sea, chillar y vivir en pánico. No puede ser más. O sea, literal mi vía de escape fue salte de aquí, porque más no puedes hacer. O sea, no puedes decirte, ¿te quejas con quién? Bueno, en ese momento además, o sea, como que ahorita ya hay esta protección ante la imagen de la mujer. O sea, ya te golpean y golpean a muchos y hay muchos quienes levantan Sí. la voz. Las redes sociales también ya ayudaron, pero digo, suena raro porque tengo 26, pero échale unos 10 años para atrás o más y no había esto. O sea, ¿quién se enteraba? ¿Por dónde se enteraban? ¿Por qué red? No era tan viral. No existía la palabra viral. ¿Sí me explico? Entonces, pues era complicado. O sea, sí me sentía sola y era una niña. Hoy en día pasa eso y sé que entre mis redes y entre Carla Huerta, lo que es hoy en día, me puedo defender. Pero en ese momento era una niña, era Carlita.